Bueno, cuando hablamos sobre calma, cada persona tiene su expectativa, cada uno tiene su forma de definir qué es calma, ¿sí? Para algunos puede ser la ausencia de problemas, para otras personas es tener un bienestar económico o bienestar desde el punto de vista de salud, para otras personas puede ser paz mental, para otras personas puede tener que ver simplemente con no tener dolores, ¿m? Para otras personas puede ser el tener objetivos cumplidos, ¿bien? Es decir, la palabra calma puede ser utilizada de manera muy amplia, ¿bien? En función de lo que para nosotros pueda ser útil. Y desde luego que esto tiene que ver, como decíamos, con lo personal, con el ámbito familiar, con la salud, con lo laboral, con lo económico, lo político, lo social o incluso lo internacional. Puede ser que nos podamos afligir o sentirnos mal por algo que esté ocurriendo en otro país. Y esto es importante porque va a tener que ver mucho con el alcance de lo que nosotros podemos hacer respecto de lo que esté ocurriendo más allá de lo que es nuestra esfera de posibilidades. Entonces imaginemos que nosotros somos el punto rojo en el centro y tenemos influencias desde el punto de vista familiar, laboral, social, y cuáles son las cuestiones que nos pueden llegar a afligir. La parte familiar, la relación, si es que tenemos una pareja, con los hijos, con los hermanos, relaciones con otros miembros de la familia, la salud de la familia, cuestiones familiares, a veces económicas, hay familias que terminan totalmente destrozadas por cuestiones económicas, de negocios, la expectativa sobre los hijos, qué es lo que va a pasar, va a estudiar, no va a estudiar, qué es lo que va a pasar en el futuro. Mi hija más grande, por ejemplo, una cosa que me afecta un poco, empezó la facultad el año pasado y no puso un pie en la facultad, hasta ahora lo ha hecho todo de manera virtual. Entonces esto es algo que a ella obviamente le afecta y de alguna otra forma también me afecta a mí, desde luego. Eh, Después, por ejemplo, en la parte económica, la economía familiar o personal, la economía del país, inversiones, compras, ventas, todas estas son situaciones que nos afectan. Desde el punto de vista social, las amistades, bueno, quien pueda tener un amante, o que suene feo mencionarlo, pero es una realidad, existe. Los círculos de pertenencia, la necesidad de ser parte de, esto tiene mucho que ver las redes sociales, el fanatismo deportivo, el agarrarse la cabeza porque mi equipo de fútbol no pudo ganar, como si en realidad a mí me cambiara la vida eso, pero sin embargo hay gente que pareciera que sí. La política, conozco a alguien que decía, todo para mí es política, y bueno, entonces evidentemente esta persona va a tener una mirada sobre las cosas totalmente politizada. Los movimientos sociales, la violencia social, la desadaptación cultural. Hoy por hoy muchas personas están quedando relegadas por una cuestión meramente tecnológica, desde las personas mayores que no comprenden el avance tecnológico y hoy por hoy con el tema de las clases a distancia, sabemos que 50% de los chicos vulnerables económicamente no han podido seguir las clases porque no tienen una computadora o porque no tienen una conexión de internet lo suficientemente buena como para poder seguir las clases. Y desde lo laboral, obviamente hay situaciones que nos pueden afectar, la relación con los superiores, con el resto del equipo, la carga horaria excesiva, como necesidad para poder tener un ingreso adecuado, lo que sentimos que es el balance esfuerzo-recompensa, la falta de reconocimiento, la posibilidad de pérdida de un trabajo o el traslado a otras ciudades o países. Todas estas son situaciones que desde luego van a afectarnos y que van a modificar esta calma que estamos buscando. Bien. Y desde luego que todo esto está dentro de un marco autorreferencial, lo que pienso, lo que siento sobre mí mismo, sobre mi salud, sobre el envejecimiento, sobre cuál es la autopercepción que tengo a nivel corporal, me siento a nivel laboral una persona exitosa o siento que no he podido trascender, avanzar, cuáles son los objetivos que me he puesto en la vida, los he podido cumplir, y desde lo social,
siento que estoy dentro del contexto social que yo creo que tengo que tener. Y desde luego, nosotros somos ese puntito que está ahí en el medio, ¿sí? Y nuestro marco referencial, y al mismo tiempo nos estamos relacionando con otras personas, ¿sí? Que forman una pequeña comunidad. Esta pequeña comunidad puede ser la familia, esta pequeña comunidad puede ser el trabajo, pueden ser los vecinos del edificio, y al mismo tiempo estamos interrelacionados con otras pequeñas comunidades, ¿sí? Es decir, hoy por hoy no, es muy, muy difícil poder aislarnos del resto. Somos seres sociales y sociables, necesitamos estar en contacto con otras personas. Entonces, básicamente, cualquier cosa o situación que nos aleja del centro del equilibrio, un equilibrio dinámico, desde luego, es considerada para nuestra mente como una amenaza. Y el nivel de reacción o respuesta será la medida de nuestro estrés. Bien, en la medida que nos podemos sentir más amenazados, entonces nuestra respuesta al estrés puede ser más importante. Y esto es muy importante. Las sensaciones de bienestar y de seguridad no surgen de la ausencia de amenazas, vamos a todo el tiempo hablar de esto, sino que aparecen asociadas a la puesta en funcionamiento de un sistema neurológico diferente, aquel que controla la cooperación social, fíjense, hablamos de cooperación social, y que se activa con conductas asociadas al cuidado y a la conexión social, ¿bien? Entonces, si hablamos digamos, interacción social, no puedo no mencionar brevemente a la teoría polivagal de Stephen Porges, ya el otro día estuvimos charlando un poquito de esto. Básicamente, la activación de la porción ventral del nervio vago, lo que es parte del sistema parasimpático, crea lazos, es el de jerarquía más alta. Inicialmente intentaremos estar en esta zona, ¿sí? Y es digamos, la parte del sistema nervioso central que nos genera más calma. Frente a una situación que nos pueda generar cierta alerta, entonces se activa el sistema simpático, este sistema simpático en donde aumenta la liberación de adrenalina y noradrenalina. No necesariamente es malo, porque justamente lo que busca la activación del sistema simpático es darnos la energía para poder resolver esa situación de potencial amenaza y poder volver a la situación inicial en donde predomina la activación del sistema parasimpático y más precisamente del vago ventral. El problema es que en algunos casos esta activación del sistema simpático no dura horas, puede durar días, semanas, meses o años. Entonces, cuando se produce la activación del sistema simpático, la liberación de adrenalina, noradrenalina y más tardíamente de cortisol aumenta la frecuencia cardíaca, generando taquicardia. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta también otra propiedad cardíaca, que es la fuerza de contracción. ¿Sí? Esta fuerza de contracción más la taquicardia puede generar las palpitaciones. Básicamente, palpitaciones es sentir el latido cardíaco. Y para muchas personas, el sentir el latido cardíaco genera más ansiedad, con lo cual genera más descarga de adrenalina y más taquicardia todavía. Básicamente es nuestro corazón que le está latiendo más fuerte para poder darnos elementos para poder salir adelante. Esto es muy importante porque tiene que ver con el significado que le damos a la taquicardia. ¿Bien? También hay aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial, hay un aumento de la focalización de la atención. Y esto es importante porque en una situación de alarma vamos a poner la atención, por ejemplo, en el cartel que diga salida, en el cartel que diga matafuego. Desde luego, no vamos a poner atención, por ejemplo, en el cartel que diga bar. ¿Sí? Hay una disminución de la digestión porque disminuye el tono parasimpático y aumenta el simpático, como decíamos, aumento de la lipólisis para conseguir energía y aumento del nivel de azúcar justamente para poder llevarle más energía al cerebro, al menos en ese momento. Bien. Entonces, si esta amenaza no desaparece, se activa el vago dorsal. Perdón. Ya tuve COVID, no se preocupen, tengo
dos Sputnik encima. Así que esto es simplemente otra cosa. Muy bien, entonces volvemos. La activación del vago dorsal se da en los casos en donde no pudo haber una resolución a partir de la activación del simpático y la activación del vago dorsal lleva a la inmovilidad, es lo que nos conecta con nuestros antepasados reptilianos, en donde los animales imitaban el estar muertos, se quedaban quietitos para justamente poder sobrevivir. El problema es cuando esto se produce, esta activación mucho tiempo, se produce por mucho tiempo, es muy difícil después volver al vago ventral. Bien. Y desde luego que todo esto está interconectado por la neurocepción, que es, según Porges, una serie de procesos totalmente inconscientes que le permiten al cerebro poder tomar nota de potenciales amenazas. El 80% de los procesos mentales, ¿sí?, son absolutamente inconscientes, ¿sí? Si no tenemos conciencia de ninguno de estos procesos. Y esto podría explicar, por ejemplo, cuando hay personas que dicen, doctor, yo no sé, de la nada me agarró palpitaciones, o de la nada me empecé a sentir mal, tenso, tensa. Bueno, la persona no tomó conciencia, pero su mente de manera totalmente inconsciente hizo un análisis de la situación presente o futura, o eventualmente recordó algo del pasado, o tomó algún elemento del pasado, porque si recordó sería consciente, y generó esta descarga adrenérgica. Bien. Entonces, ¿cuáles son los efectos agudos o crónicos de la activación simpática? Esto es muy divertido cuando es presencial la charla, porque la gente empieza a decir, esto lo tengo yo, esto lo tengo yo. Por ejemplo, dolor de pecho, trastornos de la libido, depresión, angustia, palpitaciones, dolores de panza, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, infecciones a repetición, infecciones urinarias, resfríos, herpes zóster, insomnio, contracturas musculares, caída del pelo o ataques de ira, ¿sí? Yo a esto le llamo las alertas amarillas. ¿Por qué? Porque es como una tarjeta amarilla en un partido. ¿Sí? Es una advertencia, pero uno puede seguir jugando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nos tomamos un ibuprofeno, un paracetamol, nos tomamos melatonina y seguimos adelante. ¿Sí? Nos hacemos un masaje para la contractura y no estamos escuchando justamente qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, ¿sí?, o nuestra mente a través de nuestro cuerpo. No es normal tener ataques de ira permanentemente, no es normal no poder dormir, no es normal estar permanentemente contracturado, pero el tema es que como no nos mata y como podemos seguir trabajando, entonces nos tomamos un analgésico y seguimos adelante. Bien. Y nombramos a Porges y nombramos a Paul Gilbert. Paul Gilbert nos habla de este sistema de regulación emocional, del cual Jorge ya ha hablado mucho, así que no me voy a detener demasiado. Este sistema de amenaza, donde es activado básicamente por el simpático, con adrenalina y cortisol como los neurotransmisores principales. Las emociones o sentimientos predominantes son la ansiedad, ira y asco. Y es importante tener presente, porque que se active el sistema de amenaza no quiere decir que las cosas están mal. Por el contrario, creo yo que podemos cambiar la visión que tenemos del sistema de activación, del sistema de amenaza, es decir, qué es lo que mi mente me está diciendo y poner atención en eso, en vez de distanciarme, en vez de poner una aversión a esto que está pasando. El sistema de logro, en donde las emociones o los sentimientos están relacionados con el deseo, el intentar conseguir algo, el avanzar, y en donde la dopamina, a través del núcleo accumbens, es el neurotransmisor determinante. El sistema de calma, este sistema que tiene mucho que ver con la activación del vago ventral de Porges, en donde los opiáceos o la oxitocina, que están relacionados justamente, tanto se ha escrito de la oxitocina y su relación con las relaciones humanas y las conexiones. Este sistema de calma, ¿sí?, básicamente no es que inhibe a los otros dos sistemas, simplemente permite una
correcta interacción de los tres sistemas. ¿Por qué? Porque son necesarios. Ninguno es más importante que el otro. El problema es cuando hay un predominio del sistema de amenaza, porque a largo plazo genera, vamos a decir de una forma muy sencilla, un desgaste. Bien. Entonces, ok, sabemos que este sistema de amenaza puede ser peligroso a largo plazo. ¿Cómo logramos? Yo más que lograr la calma, hablaría de volver a la calma. Quienes hayan visto Matrix, recuerdan cuando Morfeo le dice a Neo que llega un momento donde él tiene que decidir qué querés hacer con tu vida. ¿Sí? ¿Querés seguir en la matriz pensando que todo es así? ¿O querés realmente conocer la verdad? ¿Y por qué hago mención a esto? Porque si realmente nosotros queremos lograr la serenidad, hay que tomar la decisión de algunas cosas, decidir renunciar. Así como cuando un paciente en el consultorio, bueno, ok, usted quiere tener una mejor calidad de vida, usted va a dejar de fumar, usted va a hacer actividad física, usted se va a alimentar saludablemente. Eh, Hay una historia que cuenta que estaba Buda con uno de sus alumnos al lado de un río. Entonces le pregunta al alumno, dice, maestro, ¿cómo puedo lograr su serenidad, su tranquilidad? Y Buda le mete la cabeza abajo del agua hasta que casi el alumno estaba medio ahogado y lo suelta a último momento, el alumno sale y Buda le dice, bueno, dice, cuando estabas debajo del agua, ¿en qué estabas pensando? ¿En mujeres hermosas? ¿En divertirte? ¿En estar con tus amigos? No, solo quería respirar. Bueno, cuando desees tanto la tranquilidad como deseabas respirar, solo ahí vas a poder lograr la tranquilidad que me estás pidiendo. Entonces, ¿cuánto realmente nosotros queremos lograr la tranquilidad? ¿Cuánto estamos poniendo y a qué estamos decididos a renunciar? Bien. Y esto es un poco lo que yo les decía. ¿Qué estamos dispuestos a cambiar? ¿Mm? Y respecto de la calma, ¿qué estamos dispuestos a aceptar? Esta imagen me gustó mucho porque de alguna otra forma nosotros podemos ser como el marinero a borde de este bote, ¿sí? En medio de una tempestad. Y lo que creo es que tenemos que tener presente que es muy difícil pensar en la calma como algo idílico, donde todo está bien en la vida, no tenemos problemas de salud, no tenemos problemas económicos, emocionales. No. La calma es lograrla en este contexto. ¿Y qué contexto tenemos, por ejemplo? Bueno, hoy por hoy tenemos el coronavirus. Lo tenemos por todos lados el coronavirus, las 24 horas del día. Y también tenemos los problemas económicos, y a esto le sumamos la familia, y le sumamos también el trabajo y todas las mil cosas que tenemos que hacer, y a quienes sean muy fanáticos, encima el equipo tuyo perdió el último momento por un penal que le dieron al otro equipo. Entonces, realmente, el lograr la calma, como habíamos dicho antes, no es a expensas de pensar que todo está bien, no, es dentro de un contexto de inestabilidad y de incertidumbre. ¿Mm? Y hablando de incertidumbre, Lisa Feldman Barrett es una neurocientífica norteamericana, una psicóloga, escribió un libro que realmente ha revolucionado bastante la forma de ver las emociones, porque hasta Paul Ekman, quien después vamos a verlo un segundito en un video que se difundió ayer, él hablaba de las emociones como algo con lo cual nacemos, y Lisa Feldman Barrett en realidad dice que las emociones se construyen, ¿no? El tema es que Lisa Feldman Barrett mañana tiene que ser operada, ¿sí? Y publica ayer en su Twitter, pocas cosas son peores para el sistema nervioso central que la incertidumbre, pero cada sentimiento de incertidumbre no tiene que necesariamente ser transformado en ansiedad o miedo. Esto es fundamental. ¿Sí? Ella dice, si yo la verdad que no la estoy pasando bien, pero esto me parece que es una oportunidad para poder tomar las sensaciones que tengo en el cuerpo y poder canalizarlas y poder reinterpretarlas, resignificarlas. ¿Sí? Entonces,
cuando pensamos en Buda, la traducción es el iluminado, pero también el despierto. Es decir, tenemos que estar despiertos. ¿Despiertos a qué? Despiertos a lo que nos está pasando. Cuando entré en la charla, alguien decía, dice, tenemos que, a partir de la práctica meditativa, logré comenzar a darme cuenta de lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Darme cuenta que estaba contracturado o contracturada, o que tenía, la pierna me temblaba, o que realmente me sentía tensionado o tensionada. El estar verdaderamente despierto, más allá de estar con los ojos abiertos, ¿sí? Y se está desarrollando ahora el Science and Wisdom of Emotions, desde hace hasta mañana, y les quiero mostrar una pequeña, el inicio de la charla esta, a ver dónde estaré. Acá. Esperen porque les quiero mostrar, acá está. Son 2 minutos nada más, y viene con traducción al español. El que empieza hablando es Mathieu Ricard, que es un científico francés que hace 40 años que se hizo budista, y entrevista a Paul Ekman sobre las emociones. Miren, The Awake Network. Me pareció fantástico. La verdad es que cuando vi esta charla y tenía que dar esta que estoy ofreciendo, dije, me viene fantástico. Entonces, esto de lo cual hablaba Paul Ekman, y que Jorge también les ha hablado tanto del estrés y del piloto automático. El piloto automático son todos los procesos mentales cognitivos, y diría yo también inconscientes, sensoriales y emocionales, que se desarrollan en forma automática, o sea, sin la intervención de la atención voluntaria
de la toma de conciencia del individuo. En general, bajo una situación de amenaza. El tema es que puede ser que no estemos conscientes de esta situación de amenaza, a través de justamente la neurocepción de la cual hablaba justamente Stephen Porges, ¿sí? Y es muy importante la compasión. ¿Por qué es muy importante la compasión? Y la definimos como la apertura al sufrimiento de otros y al propio, con un compromiso genuino para intentar aliviarlo. Es muy importante porque si yo intento comprender el sufrimiento del otro, ¿sí?, voy a poder comprender determinadas actitudes, respuestas de la otra persona. Voy a dejar de ser menos reactivo frente a respuestas de otras personas. Y eso también me va a dar más calma, ¿sí? Entonces es importante, por ejemplo, parar y observar. Observar los estados mentales, los estados emocionales, físicos, propiocepción e interocepción. Entonces, esta palabrita soda, fíjense, si observo, pero para observar tengo que parar, desactivo automatismos, desactivo el piloto automático, pero tengo que observar. Ningún piloto puede volar, ¿sí?, puede sacar el piloto automático si está con los ojos cerrados. Para poder manejar el avión tiene que abrir los ojos. ¿Bien? Entonces, ya terminando, el programa Calma, ¿sí?, nos habla de conciencia, de cuidado, tomar conciencia del aquí y ahora, el cuidado propio y de los otros, ¿sí?, hablando también de cuidado para proteger. Y no de casualidad utilicé el fondo de las diapositivas de color naranja, porque el color naranja es el color que caracteriza justamente a la C, a esta calma. Bien, entonces nos dice John Kabat-Zinn, que es el creador del programa del Mindfulness Based Stress Reduction, no se pueden detener las olas, pero sí podemos aprender a surfearlas.